La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. Muy buenas para todos los seguidores, oyentes de La Voz del Derecho. Es de verdad satisfactorio y genera cierta felicidad, pero a la vez cierta nostalgia y cierta tristeza. Ya les cuento por qué. Regresar a Foro Penal en La Voz del Derecho, bajo la bendición y apoyo del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Volvemos a abrir este espacio de reflexión, de discusión en materias y en temas relacionados con el derecho penal, que de una u otra forma inciden en el desarrollo de nuestra sociedad y en el fortalecimiento de nuestra democracia. Hoy nos acompañan el doctor Daniel Largacha Torres, abogado penalista, litigante prestigioso, quien nos va a contribuir con su disertación y con sus opiniones puntuales desde el punto de vista de la mirada del derecho penal sobre un tema que no solamente en estos últimos meses ha dado lugar a muchas opiniones y a muchas consideraciones, sino que viene siendo objeto de debate durante varios años en nuestro país, con 4 intentos en los últimos 3 años de posibilidad de que saliera adelante el proyecto de despenalización de la marihuana. Y para contribuir en esa gran disertación también nos acompaña nuestra colaboradora en La Voz del Derecho y en Foro Penal, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, psicóloga forense, especialista en muchos temas, particularmente en el manejo de la neurociencia, y desde una mirada constitucional y penal, la doctora Mirta Patricia Bejarano, también fundadora de Debates Constitucionales en La Voz del Derecho, y que hoy se suma a este proyecto de resucitar de nuevo Foro Penal en este espacio que nos brinda la emisora La Voz del Derecho. Y previo a que iniciemos con el tema, quisiera recordar a un amigo, a un colaborador, a una persona que estuvo presente en el inicio de este programa hace unos años y que desafortunadamente nos abandonó como consecuencia de la pandemia y de ese virus que tanto dolor trajo para muchos colombianos. Y es a nuestro amigo y compañero profesor de la Universidad de Santo Tomás, Julio César Montañez, muy cercano también a nuestra colaboradora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien estuvo muy pendiente de sus últimos días, acompañándolo en ese trance que lo llevó al encuentro con el Creador. Para él, desde el cielo, un abrazo, y sé que nos está acompañando en este reinicio de Foro Penal en La Voz del Derecho. Y sin más preámbulos, pues vamos a lo que nos trajo hoy a este espacio. Es hablar de este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República, que ya ha tenido sus debates aprobados en la Cámara de Representantes, y que hace que veamos la posibilidad de una despenalización en todo sentido de la marihuana. Pero esa despenalización de la marihuana no es un capricho de 2 representantes a la Cámara que hoy estén tratando de sacar adelante el proyecto para que se convierta en una realidad, sino que es el resultado de una de evolución social y política que se ha venido dando no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Nosotros conocemos que ya son varios los países que han incursionado en la legalización del uso de la marihuana recreativa, siendo Uruguay el primer país que incorpora esta posibilidad en el año 2013, seguido por México hace muy poco, 2020-2021, e igualmente Canadá y Estados Unidos, que uno no se imaginaría que los Estados Unidos de América, pero igual en el proyecto, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica está cursando también un proyecto de aprobación del uso recreativo de la marihuana. Y ya varios estados tienen, digamos, esa viabilidad. 15 estados manejan el uso medicinal de la marihuana y cerca
de 30 estados también, 30 estados en uso medicinal y en 15 estados en uso recreativo. Entonces, fíjense que es una tendencia mundial. En América Latina, tal vez los países que han aprobado el uso medicinal están Argentina, Chile, Colombia, que está trabajando en ese sentido, lo trabajó en ese sentido a través de la ley 1787, perdón, del 2016, en donde reglamentó el acto legislativo número 2 de 2009 que modificó, digamos, esos aspectos en el uso de la marihuana medicinal, dando la posibilidad a que se pudiera utilizar en estas áreas y en estas materias. Y eso dio lugar precisamente, doctor Daniel, a la modificación, o a la modificación no, sino a la ampliación de los artículos 375 a 377 del Código Penal, que ustedes conocen muy bien, en donde se incorporaron nuevos incisos precisamente para ajustar esa reglamentación que se dio al uso medicinal de la marihuana. Y la historia en Colombia, pues, no es reciente. Nosotros somos muy conocedores de esa sentencia de Carlos Gaviria Díaz del año 1993, 1994 tal vez, en donde cambió prácticamente el modo de tratar jurídicamente el asunto del consumo. Y allí se alegó precisamente ese derecho de libre desarrollo de la personalidad para darle ese alcance de interpretación constitucional para ajustar precisamente esos artículos del Código Penal que penalizaban el consumo de la marihuana y el consumo de otras sustancias. Y haciendo ese juicio de interpretación, ese test de ponderación y esos ajustes correspondientes en materia constitucional, se logró allí hacer un ajuste también en materia penal, que después la Corte Suprema de Justicia, a través de la evolución jurisprudencial, fue flexibilizando y dando lugar precisamente a las dosis de abastecimiento para el consumo, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos en Colombia un manejo muy particular sobre ese aspecto, porque está reglamentado, está penalizado y está permitido a la vez. Es decir, estamos en unas circunstancias y en unas situaciones que uno a veces no entiende. Una persona puede tener hasta 999 gramos de marihuana para su consumo, pero no puede irlas a comprar. Entonces, aquí estamos en una incertidumbre en ese sentido, y por eso tal vez es necesario revisar y mirar si es realmente viable ese proyecto y si va a contribuir precisamente a que desde la perspectiva del derecho penal el asunto se trate con la mirada y con el sentido que debe tener, pero sin perder de vista que el consumo de drogas, que el consumo de sustancias psicoactivas, que el consumo de sustancias alucinógenas, pues generan un daño en la salud pública, que generan una afectación en la persona que lo consume. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene la obligación también de velar por esa protección a la salud y de qué manera se puede reglamentar a efectos de que se cumpla con una finalidad, y es que una situación que está dando lugar a tantos problemas y a tantos traumas, que desde el punto de vista de salubridad tiene unos alcances, que desde el punto de vista político tiene otros, que desde el punto de vista económico unos mayores, y es tal vez aquí donde se está centrando en estos momentos la atención de uno de los proyectos que cursan la Cámara de Representantes, en donde se apunta más a una modificación de los artículos constitucionales correspondientes a las competencias de los entes territoriales, para que en el debido caso de que se dé la legalización o que se apruebe el uso recreacional o recreativo de la marihuana, pues sean los entes territoriales los que entren a ejercer esa regulación para obtener recursos a través de las tasas, de las contribuciones sobre los impuestos que se impongan precisamente para esa comercialización o para esa producción o para ese comercio de la sustancia. Entonces, aquí hay varios aspectos, sumado obviamente a los de la propia moral que el ciudadano tiene en muchos aspectos y que deben ser objetos también de análisis y de consideración. Por eso yo quisiera empezar
tal vez dándole la palabra al doctor Daniel para que nos dé una ilustración sobre los alcances desde el punto de vista del derecho penal frente a la penalización del consumo o de la comercialización de la marihuana. Doctor Daniel, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sergio, por la invitación. Un cordial saludo para usted, para quien nos acompaña en este panel y para los oyentes de este maravilloso programa que de verdad es bastante interesante no solamente asistir, sino pensando en la comunidad jurídica, en los estudiantes, en los abogados y en la misma comunidad, este tipo de programas que llevan el derecho constitucional y el derecho penal a los oyentes cumplen un claro objetivo de educación y de entender qué tipo de discusiones y situaciones se están presentando. A ver, este es un tema muy amplio y es un tema muy complejo porque implica criterios jurídicos, criterios médicos, criterios de política pública enmarcado como política criminal, pero también, como tú señalaste, tiene un impacto en la hacienda pública y, como también señala el propio Código Penal, es un asunto de salud pública. Lo cierto es que hoy en día, creo que ya tú lo describiste, no quiero repetir esa exposición, lo cierto es que el tráfico de estupefacientes se encuentra penalizado y perseguido por las autoridades. El Código Penal lo regula en los artículos 375 y subsiguientes, con las excepciones que tú ya explicaste en la introducción y que no considero pues necesario repetir. Ahora bien, la lógica inicial del legislador en nuestro país en ejercicio de esa reserva de ley, por así decirlo, es clara y está dirigida, digamos, a cumplir una serie de tratados internacionales en los cuales nuestro país es parte. Porque lo cierto es que la reglamentación por parte de las Naciones Unidas, ¿sí?, está dirigida a considerar que el tráfico de estupefacientes, incluida la marihuana, que es considerada una sustancia en ese sentido también perseguida, se encuentran catalogadas como tal por la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, en su artículo 3º exige el establecimiento de una infracción penal por posesión de drogas con fines para tráfico, pero también para la posesión del consumo personal. Entonces, digamos que en un principio esos tratados internacionales, en virtud del artículo 308, son parte del bloque de constitucionalidad y el Código ha desarrollado esos criterios internacionales para penalizar el consumo de estupefacientes, entre ellos la marihuana. Ahora bien, que eso exista no significa que sea adecuado, y esa es la discusión amplia que este tipo de foros permiten establecer. Lo cierto es que tenemos que entender qué consideramos legalización. Vamos a hablar únicamente de descriminalización, despenalización o legalización, porque son conceptos diferentes. El tratamiento de este tipo de comportamientos, por así decirlo, se puede abarcar desde distintos aspectos. En Colombia en este momento lo estamos criminalizando y por ende lo estamos persiguiendo, salvo el uso medicinal que ya tú explicaste y esa dosis mínima ampliamente debatida. Lo cierto es que el derecho penal es una última ratio. El derecho penal se construye bajo un axioma de una intervención mínima, y si nos atenemos a eso y nos atenemos a ese desarrollo constitucional e inclusive a ese derecho comparado, lo cierto es que penalizar este tipo de conductas, por lo menos en lo que atañe al consumo personal, no estoy hablando del tráfico de estupefacientes, el consumo personal de marihuana, uno podría hablar de legalizar ese consumo en mi concepto me parece viable, me parece que es coherente con esos preceptos internacionales, con el desarrollo de la Corte Constitucional y con una necesidad, una clara necesidad de descriminalizar conductas. El tratamiento llamémoslo del adicto o del consumidor ocasional, ¿sí?,
no necesariamente se debe surtir a través de los controles que pueda ejercer la Fiscalía General de la Nación y los jueces penales. Existen otro tipo de mecanismos de carácter policivo para evitar el consumo en ciertas áreas, por ejemplo, frente a ciertas personas, por ejemplo, menores de edad. También tratamientos sociales, mecanismos de prevención, como viene sucediendo en Europa. En Europa se viene desalentando la penalización, pero lo cierto es que sí se viene haciendo un gran esfuerzo en ese tipo de mecanismos preventivos y de concientizar a la ciudadanía sobre los problemas que puede generar el consumo de estupefacientes, entre ellos la marihuana, que consideramos que es algo a lo que se debe encaminar la política criminal colombiana. Mire, en nuestro país, en general, según establece análisis de la Agencia Nacional y de distintas ONGs, la Fiscalía General de la Nación pierde el 66% de los procesos que lleva a juicio, en general, no solamente frente a temas de estupefacientes. ¿Por qué? Porque hay una congestión judicial y un desbordamiento de la capacidad del ente acusador también. Entonces, lo cierto es que si continuamos penalizando este tipo de comportamientos como el consumo, lo cierto es que vamos a dejar de enfocarnos en situaciones que pueden ameritar una respuesta más fuerte por parte del ente acusador. En Estados Unidos, como tú vienes señalizando, federalmente el consumo, el tráfico, la producción de la marihuana, pues el Control Substance Act de 1970 continúa vigente, que impide ese tipo de situaciones. Hay ciertos estados que ya han ampliado, como tú señalaste, el consumo desde el punto de vista medicinal. Hay unos que vienen ingresando a ese consumo, recreativo. Pero hay un caso que es icónico en los Estados Unidos, que si no estoy mal es de 2004, que se llama González versus Reich, de la Corte Suprema de Estados Unidos, que de hecho fue un retroceso importante en esa política y todavía no ha sido revocado, en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, tumbó el Compassionate Use Act, que era una legislación proferida por el Estado de California para permitir la comercialización con fines medicinales de la marihuana. Ahora bien, lo curioso es que no se atacó desde el punto de vista de la salud pública, sino se atacó desde una cláusula que en la Constitución de los Estados Unidos es muy importante, que es la cláusula de comercio. Con lo que se decía es que al California legalizar ese tipo de producción, afectaba el comercio interestatal. Entonces, como vemos, me parece a mí que fue más una estratagema jurídica para seguir controlando el tema del consumo y sobre todo el tema de la comercialización o tenencia de ese estupefaciente. Digamos un poco para aterrizarlo a nuestro país, yo sí considero que el derecho penal debe dejar de lado una serie de conductas que persigue hoy en día y el consumo debe ser una de ellas, el consumo personal, con algunas incoherencias en nuestro sistema. Por ejemplo, estamos permitiendo producir la marihuana, que hoy en día se produce, se exporta de hecho legalmente, pero el sistema bancario no apertura cuentas para las empresas que realizan ese tipo de actividades dentro de ese consumo medicinal. Claro, pero digamos que ahí apuntas algo muy interesante, doctor Daniel. Claro, despenalizar el consumo que prácticamente está dado por los desarrollos jurisprudenciales y por la misma, digamos, forma en que está hoy previsto el artículo 376. Hasta 999 gramos. Pero es que, digamos, lo que llama la atención es, está permitido el consumo de la marihuana, pero está restringido el comercio en la misma. Entonces es un contrasentido, que creo que sí hay que mirarlo porque, digamos que está prohibido el comercio de la misma en posición o
o como respaldo de esa postura de protección de la salud pública y que hay que perseguir la actividad de comercialización porque genera afectaciones en ciertos bienes jurídicos, pero que particularmente lo que está generando, digamos, dificultades para las autoridades y para el mismo gobierno es el incremento en la actividad de la producción, no solamente de la marihuana, sino de otras sustancias que más adelante miraremos y deberían ir también en la lista de una viabilidad hacia una legalización total de las drogas. Pero previo, digamos, a entrar en esas otras consideraciones, vamos a escuchar la posición de las doctoras Mirta Patricia y Carolina Gutiérrez de Piñeres para saber cuál es su postura, digamos, sobre este proyecto que cursa y que ya tiene los primeros debates aprobados en la Cámara de Representantes del Congreso de la República de nuestro país. Doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres. Bueno, pues escuchándolos atentamente y claramente, no desde un punto de vista tan jurídico, sino más psicológico, más de lo que dicen las neurociencias y también claramente desde mi postura como psicóloga forense, es que, digamos que entiendo que el concepto sería más claro descriminalizar, despenalizar y no legalizar tanto el tema, porque legalizar para mí implicaría tomar todo el sistema, o sea, el que cultiva, el que distribuye, el que consume, etcétera, etcétera. Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que uno va a los centros comerciales y hay locales autorizados para la distribución, la venta de ciertos productos, ¿no? Entonces creo que eso sería, en términos generales, en realidad hablar de legalización. Estamos hablando de una despenalización del consumidor primario, el que compra en la calle. Entonces, digamos, para mí no tiene mucho sentido despenalizar esto, aunque es el primer momento, porque esto tampoco va a generar un impacto sobre la salud. ¿Cuál es el impacto que queremos al despenalizar? Porque cuando se compra de forma ilegal, se corre el riesgo también de que las personas compren sustancias que están mezcladas. Y eso para la salud sí genera un impacto muy complicado, ¿no? Porque yo no tengo el control de qué tipo de cultivo. Vean, hasta hace un año yo asesoré científicamente una empresa de cannabis medicinal y la marihuana es una planta maravillosa en muchos sentidos, pero de un cultivo muy complejo. El cultivo de la marihuana, uno piensa que como aquí cultivamos tanto, pues el cultivo de la marihuana es re fácil y el cultivo de la marihuana no es fácil. Entonces, por ejemplo, legalizar un cultivo para uso recreacional, porque aquí está legalizado el cultivo para exportación de la semilla, de la planta con uso medicinal, pero no está legalizado el cultivo de uso recreativo, que es diferente, ¿no? Porque el cultivo de uso recreativo implica cultivar la semilla con todos sus componentes, mientras que el cultivo con uso medicinal implica procesar semillas que en la planta me dejen que cuando yo produzca la planta solo tenga THC, solo tenga CBD, solo tenga CBG, CBN, etcétera, más de los 400 componentes. Entonces, fíjense que este es un tema que implica un debate muy complejo. Desde el punto de vista neurocientífico, digamos, la planta con todos sus componentes tiene unas ventajas y unas desventajas. Y, por ejemplo, mirar el tema de quién consume también es mirar la edad de inicio. Hoy los estudios en neurociencias muestran que el impacto en el cerebro es mucho mayor, por ejemplo, cuando el consumo comienza antes de los 18 años que cuando comienza después de los 18. Porque antes de los 18 el cerebro está todavía en formación y esto genera un impacto más largo plazo. Cuando se habla, por ejemplo, del miedo, de que la marihuana es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias, realmente eso no está tan demostrado y de hecho la marihuana se está usando para atacar la adicción a otras sustancias mucho más complejas, pero con los componentes indicados. Es decir, yo debería poder cultivar, si quiero atacar el consumo de la cocaína, que es uno de las principales sustancias que se ataca no es con la planta con todos los componentes completos, es con algunos
los componentes de la planta. Entonces, el legalizar todo en realidad me permitiría tener un impacto sobre la salud, ¿ok? Y también yo podría decir, bueno, el que consume, ¿por qué les gusta el consumo? Porque altera. Es un error también decir que es una sustancia psicoactiva. La psicoactividad es un concepto diferente al que estamos pensando acá. Produce alteraciones de la conciencia, que es diferente a la psicoactividad. ¿Ok? Entonces, comprender esos conceptos desde el punto de vista científico va más allá de esta reflexión que estamos generando acá, pero que nos permite también generar reflexiones allá donde se están produciendo las leyes. Yo creo que por ahora es esto. Y iba a decir una cosa desde el principio también, que me quiero unir a tu saludo, porque yo quiero, digamos, este programa para mí es muy, muy importante porque me recuerda con todo el amor del mundo a Julio César Montañez, que hoy estaría feliz sentado con nosotros hablando de estos temas. Entonces, para mí es un honor que hubieras abierto el programa sin que lo hubiéramos hablando de él, que para mí es tan bonito recuerdo. Entonces, por ahora como que dejo estos temas, realmente que hay que mirar desde el punto de vista neurocientífico, es dónde está el impacto en el cerebro, dónde está el impacto en la salud. Y deberíamos aquí tener economistas y demás que nos dijeran cómo esto reduce los índices de criminalidad, mejora la economía cuando se cultiva adecuadamente, porque ya además no son las bandas criminales las que se pelean por el control de la venta, sino que podríamos tener un control que tuviera económico que tuviera un impacto sobre los índices del país en el índice per cápita y demás. ¿Mm? Sí, gracias, Carolina. Y precisamente el proyecto está dirigido a la aprobación o a la legalización del consumo de la marihuana en adultos, ¿no? Atendiendo, digamos, esa consideración que haces respecto de en qué edades se crea un mayor efecto en la adicción. Antes de los 18 dices, el cerebro no está muy bien formado y allí la adicción, pues, si quien consume antes, pues va a tener más tendencia a quedar allí inmerso en la adicción. Entonces, esos aspectos son muy importantes de medir, pero ¿de qué manera se pueden establecer esos controles para evitar el consumo en los menores de edad? Lo que pasa es que perdóname que te diga, mientras se siga vendiendo como se está vendiendo, tener un control sobre los menores de edad va a ser muy difícil y es donde más preocupación deberíamos tener. Por eso lo menciono, yo tengo claro que es para los mayores de 18, pero es que los que más están siendo afectados son los menores de 18 años. Debe haber un fortalecimiento en la política pública precisamente para la prevención y para el control. Exactamente. Esta situación que es bastante preocupante. Doctora Mirta Patricia Bejarano, queremos escucharla entonces desde la perspectiva del derecho constitucional y el derecho penal. ¿Cómo advierte el desarrollo de este proyecto que cursa en el Congreso de la República? Bueno, usted lo ha mencionado y aquí hay como varios temas a abordar, ¿no? Que lo han mencionado ustedes en este programa. El primero de ellos es todo el debate que a lo largo de los tiempos se ha suscitado en la sociedad frente al tema de la legalización de la marihuana, ¿sí? Aquí en Colombia, como lo hemos planteado, se ha avanzado en lo que es el uso medicinal del cannabis y la importancia que este tiene para ciertas enfermedades. Hago referencia a ello porque yo he hecho uso del cannabis medicinal, ¿sí? Y lo que eso contribuye para la salud, sobre todo en pacientes que padecen de dolores crónicos. Vemos cómo en Colombia hemos dado pasos importantes en la materia y hemos visto que estas plantas también contribuyen a la sociedad en materia de salud, pero también los avances que se han tenido en poder entrar a discutir un tema que inicialmente ha sido vetado en la misma sociedad, pero que podemos tener referentes a nivel internacional, tú lo mencionabas, como en el caso, por ejemplo, de Uruguay, que cuando se aprobó la ley en el 2013, que buscaba regular la producción, distribución y venta del cannabis, mira que esa política se enmarcaba o está orientada a minimizar riesgos y reducir daños, ¿sí? Promoviendo la información, educación, prevención sobre el uso problemático de ese producto.
Y en Uruguay vemos cómo se avanzó y esta legalización de la marihuana con fines recreativos permitió pues regular todo el tema del autocultivo, también la utilización o la creación en usos o includes canábicos y también la venta regulada en farmacias. Aquí hay un punto que lo mencionaba también el doctor Daniel, es el tema de la comercialización. Es como el punto más candente y que obviamente tiene que ver con la política antidrogas a nivel internacional. Pero veamos también lo que está pasando hoy en día. Colombia yo creo que no se puede quedar rezagada en ese sentido y es importante dar del debate de la legalización del uso de la marihuana para fines recreativos, porque eso permitiría tener un control no solamente de las personas que lo consumen, e integrar esa población y tener un registro y un control de esas personas, pero también tener un control en la comercialización y los efectos desde el punto de vista económico que podrían surgir de esa comercialización de la marihuana. Yo sí pienso que el Estado tiene un papel importante allí porque mira lo que históricamente hemos podido observar cuando no se legaliza. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Sí? El problema de las drogas, el problema de las organizaciones criminales, el problema de los controles territoriales por la comercialización de la droga y el problema de la violencia que esto ha generado. Entonces, yo sí considero la importancia de seguir debatiendo este tema, la legalización de la marihuana con usos recreativos y también estar como al día, estar como en la misma onda de los países, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional, que dijo, por ejemplo, Biden ahorita en octubre, cuando habló, Biden indicó o dio como un anuncio en cuanto a los primeros pasos para la despenalización de esa sustancia. Sí, y al mismo tiempo Biden expresó o dio el respaldo para que se perdonara a los condenados por posesión de marihuana. Sí, este gobierno para poder reclasificar esa sustancia y sacarla de la lista de las sustancias más peligrosas en el mundo. Entonces, Colombia no puede estar rezagada en esta materia, sobre todo con la problemática que hemos tenido que afrontar a lo largo de la historia, sobre todo en materia de violencia por la comercialización de esa sustancia. Creo que en ese sentido, pues hemos venido avanzando, no es fácil, porque obviamente también hay sectores de la población que consideran que el permitir la legalización de la marihuana para usos recreativos estaría abriendo o estaría afectando a las poblaciones jóvenes y obviamente también esto sería un mal ejemplo para la niñez en Colombia. Pero hay que ir más allá, ¿no? Pienso que el control, la regulación permitiría beneficios, tener una política pública de salud fortalecida, el Estado tendría un control sobre esto. Obviamente también podríamos mirar qué beneficios desde el punto de vista económico podría tener esa regulación. Sobre todo, uno de los beneficios que me parece que hay que considerar es poder acabar con las ventas ilegales de esta sustancia. Eso pues como que sería por el momento, doctor Sergio. Gracias. Me gustaría como decir una pequeña cosa de lo que acaba de decir la doctora Mirta Patricia, y es no solamente la importancia de la legalización para la parte económica, sino para la investigación científica. Voy a darles un dato aquí de toda la investigación que hice sobre cannabis. Es realmente el efecto sobre el dolor es cierto, pero cuando se cultiva toda la planta, todos los componentes. Y lo que estamos haciendo es brindando gotitas de solamente uno de los componentes, que es el CBD, no más. Hoy la ciencia ha demostrado que sí mejora el dolor,
pero si la planta está completa con todos los derivados de la planta de cannabis, porque nuestro sistema, nos asusta saber esto, pero nuestro sistema nervioso tiene un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, es decir, que nuestro cuerpo produce sustancias similares al cannabis, al THC, al CBD y otros. Entonces, si lográramos una mejor investigación, también tendríamos un mejor conocimiento de los beneficios de la planta de cannabis. Bueno, pero en ese sentido, pues está ya aprobado el uso medicinal. Entonces, digamos que de desarrollo para el uso medicinal no tenemos inconveniente en este momento porque a través de la ley 1787 se reglamentó. No, es que imagínate que el problema es que está, pero solamente para ciertas sustancias. Eso es lo que quiero llamar la atención. Solamente para el cultivo de ciertos derivados de la planta, que es el CBD, no para todos. Y el verdadero efecto medicinal es de toda la planta. Entonces, eso genera, ¿ves? O sea, realmente es que nos falta más ciencia cuando tomamos decisiones políticas, económicas y legales. Correcto. Perfecto. Pues recogiendo lo que el doctor Daniel, la doctora Mirta y la doctora Carolina han anotado, yo advierto una clara tendencia, obviamente, que apunta hacia la legalización, particularmente desde la perspectiva del doctor Daniel, hacia el abolicionismo penal, que creo que lo tiene ahí como muy bien referenciado en su planteamiento. Pero yo quisiera lanzar unos interrogantes o dos interrogantes respecto en lo que concluían los tres. Estamos hablando de legalización, descriminalización o despenalización. Si hablamos de legalización, realmente la legalización permite que el Estado pueda ejercer un control sobre la actividad de la producción, del consumo y del comercio de la marihuana y de las demás sustancias en caso de que camináramos en una línea de legalización de las drogas en sentido general? Sería la primera pregunta que yo quiero lanzarle a los tres. Doctor Daniel. Gracias, Sergio. Mira, te lo contesto. Frente a descriminalización, despenalización, yo creo que el consumo de la marihuana soy un defensor claro de que no debe existir en ninguna circunstancia. Frente a la legalización, mira, por ejemplo, el caso de Holanda, para contestar tu pregunta y dar un ejemplo de cómo podría operar. En Holanda las drogas siguen siendo ilegales, pero hasta, si no estoy mal, 5 gramos se permite la venta en coffee shops de uso recreacional. Ahí da uno una respuesta lógica frente a lo tuyo. De alguna manera, si vamos a legalizar, así sea parcialmente, por así decirlo, con un control de cantidades, con un control de calidad, como explicaba la doctora Gutiérrez de Piñeres, desde el punto de vista científico me parece importantísimo. Uno puede encontrar un escenario así, una serie de controles policivos, una serie de controles administrativos que regulen ese, llamémoslo, conflicto social, ¿sí?, del consumo o no de la marihuana. Pero lo cierto es que si vamos a permitir un consumo personal, pues debemos permitir que alguien lo cultive para ese consumo personal dentro de una esfera legal y no ilegal, ¿sí? Y debemos regularlo. Eso es cierto, bajo unas estrictas márgenes de que esa producción esté destinada, por ejemplo, a como ocurre en esos coffee shops en Holanda, donde se permite ese tipo de actividad. ¿Sí me entiendes? Es encontrar un camino. Yo creo que el derecho penal tiene poco que hacer frente a la marihuana si se regula de esa manera. Porque es que recordemos a lo que yo explicaba previamente. La decisión de despenalizar o legalizar el consumo, la comercialización de la marihuana pasa por distintos criterios de política pública. Yo creo que el derecho penal en cualquier criterio de política pública debe ser el último. Debe entrar a proteger cuando no hay más caminos. Debe entrar a sancionar cuando no hay más caminos. Entonces, si uno puede, por razones de hacienda pública, por razones de salud pública, encontrar un punto en el que evite los inconvenientes que estamos viendo hoy en día, el derecho penal solamente debe entrar cuando estemos hablando de un tráfico de estupefacientes con algún otro tipo de
de fin más allá que la recreación o el tema medicinal. Debe ser un último camino. Porque es que no todos los conflictos sociales deben ser castigados y perseguidos por el derecho penal, eso está claro. Eso está claro. Y si ya dimos ese primer paso, que es permitir el consumo personal, pues lo cierto es que quien vaya a consumir tiene que obtenerla en algún lado. Creo que la explicación que nos dio la doctora Gutiérrez de Piñeres es muy clara en ese sentido. Vamos a regular ese tipo de actividades, vamos a controlar ese tipo de actividades. De hecho, en Estados Unidos y en Panamá desde hace mucho tiempo, también con este tema de las adicciones, no solamente frente a marihuana, hay ya programas judiciales de tratamiento de drogas también para quien ingresa al sistema judicial penal, y ese proceso penal se suspende sujeto a ciertas condiciones y van a unas cortes paralelas donde adquieren una serie de compromisos y tratamientos psicológicos, médicos, sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos caminos deben ir antes del proceso penal y antes de la sanción. Si lo leí bien, entendí su postura de legalización sí, despenalización no. Pero entonces, ¿no es un contrasentido tener legalización y no despenalización? Porque digamos que hoy está penalizado el consumo desde el punto de vista de cómo lo establece, como uno podría concluir que como está redactado en la norma del código, en el artículo 376 el consumo está penalizado, porque es que los verbos son tantos que lleve consigo, y el consumidor lleva consigo siempre su sustancia, es decir, está penalizado, que por el desarrollo jurisprudencial, pues obviamente se maneja y no se le aplica la... No, Sergio, yo sí creo en la despenalización. De pronto me entendiste mal. Yo sí estoy a favor de la despenalización del consumo. Vale, perfecto. Entonces, sí. Entonces, despenalización también total. Es decir, este artículo 376 tiene que ser totalmente replanteado si caminamos en esa línea. Es decir, habría que hacer una nueva redacción del artículo 376 para ver qué se persigue desde el punto de vista penal frente a el comportamiento en todo orden, tanto de producción como de consumo. Consumo ya estamos de acuerdo que no, de producción, de comercialización, de fabricación, etcétera, etcétera. Habría que hacer un replanteamiento total de la norma. Pero en la línea en que se trabaja el proyecto es en estos momentos solamente de la marihuana. Esa legalización de la marihuana para uso recreativo realmente podría contribuir para acabar con las estructuras delincuenciales que se dedican a la producción de marihuana. Porque lo que uno podría advertir es que de pronto las aumenten porque sea mucho más económico o mucho más fácil producir la marihuana de manera ilegal para uso recreativo que bajo los marcos de la legalidad. Y sea un contrasentido hablar de esa legalización cuando de pronto vaya a auspiciar el aumento en la producción ilegal de la marihuana. No sé si me hago entender con esta consideración o reflexión. Pero previo a ello, quisiera continuar escuchando a la doctora Mirta Patricia y posteriormente a la doctora Carolina sobre este aspecto, si legalización permite control. Yo sí estoy convencida de que si se legaliza el uso recreacional de la marihuana, el Estado va a tener un control a todo nivel, ¿sí? Le entendí al doctor Daniel que el derecho penal sería como la última ratio. O sea, hay una política pública que debe establecerse por parte del gobierno nacional y ya hay estudios sobre la materia. La pregunta que tú estabas haciendo ahora, ya hay investigaciones que se han hecho que han llegado pues a la conclusión de que si se logra la legalización, Colombia daría un paso enorme con el fin de respetar y tolerar la diversidad social, pero también se atacaría o se modificarían las problemáticas que Colombia ha venido padeciendo a lo largo de las décadas, durante muchas décadas a causa de las drogas, como tú lo has mencionado, el narcotráfico, el microtráfico, la violencia, ¿sí? Y
volvemos al punto o volvemos a un referente internacional, como en el caso de Uruguay, ¿sí? Que en Uruguay, una vez legalizaron la marihuana, se ha podido a través de estudios indicar que ese país disminuyó las tasas de criminalidad y obviamente también esto logró protegerse a los consumidores y mantenerse un control, ¿sí? A través del sistema de salud. Entonces creo que hay unos referentes que podríamos tomar, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que nos indica cuáles han sido los beneficios a partir de la legalización. Un poco lo que también señalaba la doctora Gutiérrez de Piñeres es que definitivamente ella hablaba, por ejemplo, del uso medicinal, pues que ya está permitido, pero aquí en Colombia, pues ella nos hablaba un poco más de la parte de apoyar la investigación científica sobre la materia, pero yo sí considero que el solo hecho de tener aprobada una ley que permita ese uso medicinal nos permite también avanzar en materia del sistema de salud, en que esta posibilidad o esta medicina alternativa contribuya a hacerle frente a ciertas enfermedades. Gracias, doctora Carolina. Bueno, ahora escuchándolos me quiero referir a otra cosa. Hablamos de despenalización, legalización y descriminalización. Descriminalización. Me voy a centrar en el tema un poco de la descriminalización. Cuando hablamos de este tema estamos pensando que en este momento, desde los estudios en criminología, tenemos diferentes características del consumidor que es considerado criminal, del que cultiva, que es otro tipo de criminal, del que distribuye, del que vende, del que genera macrotráfico o microtráfico. Y creo que estaremos un poco ingenuos en pensar que la legalización acabaría del todo las guerras entre estas bandas de micro y macrotráfico. Porque es que en Colombia hay una cosa que es clara y es que nosotros no solo cultivamos marihuana, sino que cultivamos plantas para la producción de heroína y de cocaína, ¿no? Que además somos de los países que más cultivamos este tipo de otras sustancias que permiten ya no solamente sustancias como la marihuana, sino que se comercializan otro tipo de sustancias que sí son mucho más peligrosas para la salud. Creo que eso es una diferencia entre lo que pasa en Uruguay y lo que pasaría en Colombia. No sé, no conozco las cifras, pero creo que las cifras de cultivo, por ejemplo, de plantas de la base de coca y de la heroína en Uruguay son mucho menos. Entonces, pensar que legalizar la marihuana va a acabar con esto, pero tal vez no, porque es que el que cultiva marihuana no solo cultiva marihuana, el que distribuye marihuana no solo distribuye marihuana. Ahora, en cambio, el que consume marihuana probablemente solo consuma marihuana, aunque hay otros que consumen otros tipos de sustancias. Entonces, aquí el fenómeno hay que verlo también desde los diferentes usuarios, productores, consumidores y demás. Y qué hay detrás del fenómeno de la criminalidad cuando hablamos de la legalización. Probablemente si hablamos de la legalización de la marihuana vamos a tener una visión diferente de la criminalización vinculada a la marihuana puntualmente, pero no a las demás sustancias que también producen un daño y que producen un daño más grande en la salud. Entonces también tenemos que ser un poco realistas, pero creo que hay que empezar a tener un control. Para mí la legalización facilitaría un control, por lo menos en uno de los sectores, para evitar que también tanta gente termine afectada, no solo por el consumo, es que aquí lo de menos es el consumo en la marihuana. Aquí lo más grave es la cantidad de muertes que hay y la cantidad de criminalidad que hay detrás de la plantación recreacional y la distribución y comercialización, más que del consumo. Entonces, abrir este debate nos permite dar una mirada más amplia a nivel criminológico
ya no solo penal o legal, sino de la criminalidad. ¿Cómo abordamos este fenómeno? En realidad, ¿cómo generamos prevención? Porque es que la prevención la estamos enfocando, las políticas públicas las estamos enfocando en el consumidor, pero es que detrás del consumidor de marihuana hay un montón de personas más. Y ahí no se va a acabar el problema cuando nos enfocamos en un solo aspecto de un fenómeno tan complejo. Así es, pero se nos está acabando el tiempo y efectivamente ese es un tema que genera muchos aspectos que son necesarios entrar a abordar y tocar, y yo creo que hoy hemos abierto esa puerta para reflexionar un poquito sobre el alcance que tiene el proyecto y hacia dónde apunta el mismo. Yo quisiera que para cerrar el programa, en un minuto, máximo minuto y medio, cada uno de ustedes nos diera a conocer su posición o su visión sobre si este proyecto de legalización de la marihuana realmente es una apertura hacia la legalización total de las drogas en Colombia. Y si esa legalización total de las drogas en Colombia realmente es urgente y necesaria. Recordemos el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas, que estuvo enfocado en esa línea y que en principio se pensaba iba a tener reacciones en contra, con sorpresa al estímulo contrario, y tuvo bastantes posturas a favor. Entonces quisiera conocer desde la visión de ustedes hacia dónde apunta este proyecto, si realmente es la apertura de la puerta hacia la legalización total de las drogas en Colombia. Doctor Daniel. Rápidamente, yo creo que no, yo creo que el proyecto está enfocado en una tendencia mundial, política, sociológica, de salud pública, que claramente otorga este tipo de, llamemos, beneficios o de flexibilización frente a la marihuana y no frente a lo que podríamos llamar drogas duras, por así decirlo, para que lo entienda el público, que de hecho en Europa viene la tendencia mucho más marcada que en Estados Unidos de esa legalización frente al cannabis, frente a la marihuana, y yo creo que el proyecto va encaminado en ese sentido, y creo que cuando se vaya a discutir frente a otras drogas tendrá que tener, como explicó la doctora Gutiérrez de Piñeres, también un análisis desde el punto de vista médico, científico, de los efectos que tiene frente al consumidor ese tipo de drogas, y también tendrá que tener un análisis no solamente criminológico, sino también de política criminal, con las diferencias, independientemente de que la una nutra a la otra, y de las consecuencias que podrá generar ese tipo de normas en la lucha contra la criminalidad. Gracias, doctor Daniel. Doctora Carolina. Bueno, yo creo que estos debates realmente, porque no tenemos mucho tiempo para hablar, voy a decir solamente esto, quisiera decir muchas cosas, pero voy a decir puntualmente esto. Creo que empezar a hablar cada vez más de esto lo desmitifica un poco y nos permite una mayor reflexión sin miedo a quedar estigmatizados. Es que inclusive cuando yo publico cosas sobre esto, ay, es que tú quieres que nuestros adolescentes se dañen, porque todavía tenemos un estigma cuando hablamos de drogas. Hablar de este tema nos permite una reflexión realmente sociológica, antropológica, psicológica, jurídica, médica, todo lo que quieran, para realmente desde una mirada interdisciplinaria atacar el problema. ¿Dónde lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a atacar? Mientras no se hable, mientras no se legalice, que es la puerta de entrada, no a las drogas, es a la reflexión en conjunto interdisciplinaria para tener un control mejor sobre los diferentes momentos, cultivo, comercialización, consumo. Entonces creo que el punto del debate debería estar ahí. No es la legalizamos o no, sino los beneficios que trae hablar de legalización para abrir un debate que no esté estigmatizado y estereotipado frente al consumo de diferentes sustancias. Esa es mi reflexión aquí. Vale, gracias. Doctora Mirta Patricia. Gracias, Sergio. Bueno, lo que podría señalar ahora es que definitivamente estos espacios son muy importantes y, como decían los que me precedieron, hay que seguir debatiendo, hablando sobre el tema para que la sociedad se vaya familiarizando
con los avances que se tienen, las discusiones que se tienen a nivel nacional e internacional, porque esto pues definitivamente está en el marco de una política antidrogas a nivel internacional, pero que sí veo muy importante que sigamos debatiendo. Como lo decíamos antes, es importante el control por parte del Estado, a mí sí me parece fundamental. La marihuana es uno de los aspectos, uno de las sustancias, estamos hablando solo de la marihuana, pero sí me parece importante abordar esa temática porque tenemos que pensar en que en las poblaciones que la cultivan, en algunos sectores, cómo acabar y atacar las organizaciones criminales o las mafias que ejercen control territorial y cómo terminar con la violencia en el país. Pero adicionalmente es muy importante tener una política pública fortalecida en materia de salud y que es un tema tan complejo, como lo decía la doctora, hay que abordarlo desde diferentes disciplinas, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que Colombia ha venido avanzando y hay que seguir dando los debates, ¿no? O sea, son debates que hay que desmitificar estos debates y bueno, pensar en qué beneficios nos traería, pero también cómo poder integrar a estos consumidores y también en tener un control sobre la comercialización de esta sustancia. Así es, doctora Mirta Patricia, muchísimas gracias. Es un tema obviamente que no es pacífico, que genera muchas posiciones, debate, contradicción inclusive, en ciertos aspectos sobre el manejo que va a tener, pero que debemos esperar al desarrollo final que vaya a tener en el Congreso de la República y posteriormente a la reglamentación que se haga sobre el mismo. Estaremos prestos a continuar revisando el tema para en una futura oportunidad volver a este debate, si Dios nos lo permite, y contar con la participación de ustedes, que a quienes quiero agradecer hoy en el reinicio de este espacio de Foro Penal, al doctor Daniel Nargacha, que se suma por primera vez a acompañarnos en esta actividad, a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres por su constante colaboración y presta siempre, como lo dijo, animándonos a que renaciéramos de nuevo con este espacio, y a la doctora Mirta Patricia, quien siempre ha sido una colaboradora de La Voz del Derecho, fundadora de Debates Constitucionales, como lo decía al inicio. A todos ustedes, muchísimas gracias. Estaremos prestos para una próxima emisión del programa con un tema relacionado con el derecho penal. Hoy damos por concluido el mismo. Esperamos que a todos quienes nos siguen y nos escuchan, pues el tema les haya llamado la atención y les permita tener un poco de claridad sobre ese proyecto que cursa en el Congreso de la República. Quien les habla, Sergio Reyes Blanco, en La Voz del Derecho, y en la producción de cabina, nuestro compañero Luis, que siempre nos ha colaborado. Muchísimas gracias. Para no continuar más, una feliz tarde para todos nuestros oyentes y los esperamos en un nuevo espacio de La Voz del Derecho, Foro Penal. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.